Hola, buenos días y de nuevo bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Scors y este es otro vídeo del curso de relatividad especial y general de Einstein en 20 minutos. Y ya vamos por la lección 12, que se titula Unificación de la energía masa y momento. Esta es realmente una lección muy importante porque es un primer paso hacia la relatividad general. Pero esto lo hablaremos más o menos hacia el final del vídeo. Si os interesan estos temas, también os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que os aparece aquí a la derecha. Para los que sois nuevos en estos vídeos, en esta serie de vídeos, los objetivos del curso es que está compuesto de lecciones breves de aproximadamente 20 minutos, con alguna excepción. Y es realmente un curso completo de relatividad especial y relatividad general. Y llegaremos a un nivel universitario, pero el único requisito que es necesario es que como punto de partida necesitáis matemáticas de escuela secundaria, de lo que antes era Bupicode y ahora pues no sé cuál es la equivalencia con los nuevos programas de estudios. Lo que sí es muy importante es que si sois nuevos en relatividad y no estáis acostumbrados a los conceptos y matemáticas de la relatividad, veáis los vídeos de este curso de manera secuencial desde el principio, sobre todo el primer vídeo, ya que damos una visión muy general y breve de la relatividad especial y general, y vamos introduciendo las matemáticas y los conceptos necesarios que nos van a ir llevando a la relatividad general. Dicho esto, este curso está pensado para las personas que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar relatividad y les gustaría conocer un poquito más sobre esta rama de la física y que después pues lo pueden aplicar a astrofísica o a otros conceptos muy interesantes como agujeros negros y como la expansión del universo. Antes de comenzar, me gustaría explicar por qué es tan importante esta lección. Bien, yo supongo que todos vosotros tenéis una buena base de física newtoniana, la típica de objetos que se van moviendo, etcétera, etcétera, de velocidades, de momentos. Y siempre es chocante el comprobar cómo el enfoque de la física newtoniana es muy diferente, radicalmente diferente al enfoque de la relatividad general, con una curvatura del espacio-tiempo que genera una fuerza gravitatoria. No es fácil entender cómo, desde el punto de vista de la física newtoniana, se llega de una manera natural a la relatividad general, e incluso pienso que muchos cursos, incluso universitarios de física en la universidad, no explican con demasiado detalle cómo Einstein llegó a construir esa teoría general de la relatividad a partir de conceptos clásicos de la física newtoniana. Para ello, juega un papel muy importante la relatividad especial. ¿Por qué? Porque es relativamente fácil derivarla de la física newtoniana. Si vais a la lección 1 de este curso, os daréis cuenta que en 10 minutos podemos derivar lo fundamental de la relatividad especial. Pero el desarrollo de esta teoría supuso unos cambios conceptuales muy importantes y que nos van a llevar a cambiar nuestra concepción, por ejemplo, de la gravitación en la física de la relatividad general. Uno de los cambios conceptuales más importantes es la ampliación de un espacio de 3 dimensiones normal y corriente con un tiempo absoluto a un espacio de 4 dimensiones donde el tiempo forma parte de la estructura de ese espacio-tiempo. Todo esto lo hablamos y lo discutimos en detalle en las lecciones 1 de la 1 a la 3, así que si queréis podéis parar el vídeo aquí y mirar estas lecciones.
Pero hay otra serie de cambios radicales que van a llevar a Einstein a considerar un cambio fundamental y radical en los principios de la física de la gravitación. Uno de los primeros cambios lo vamos a dar en esta lección y lo explicaremos justo al final. Estos cambios van a hacer que la relatividad general aparezca de una manera lógica y como consecuencia de unos nuevos conceptos que nos llevan de la física newtoniana a través de la relatividad especial como intermediario hacia la relatividad general. Bien, pues comencemos nuestra clase recordando cuál es la relación entre la energía, la masa y el momento en la física newtoniana normal y corriente. Y para ello nos vamos a nuestro espacio normal y corriente de 3 coordenadas ortogonales. Aquí tenemos la coordenada de las x, que en notación tensorial es x con un superíndice contravariante 1. La notación tensorial ya la hemos tocado en lecciones anteriores, por eso creo que es importante que si veis esta lección por primera vez, lo paréis y sigáis el curso desde el principio. Aquí tenemos la coordenada de las i's, que corresponde a x2 como notación tensorial de una coordenada general de la segunda coordenada, y la coordenada z en el eje de las zetas en notación tensorial x con el superíndice 3. Y tenemos aquí pues a nuestro objeto que es, pues se mueve en el espacio y sigue una trayectoria en las coordenadas de las x, las y's y las z's y lleva pues un cierto tiempo en recorrer esta distancia. Podemos calcular una velocidad y aquí ya estoy comenzando a utilizar la notación tensorial. Esto es el componente de la velocidad en el eje. Si la i latina es 1, sería la velocidad en el eje de las x, el cambio en la posición en el eje de las x con respecto al intervalo de tiempo que tardamos en movernos en el eje de las x. Lo mismo pasaría si la i latina es 2, veríamos el componente de la velocidad en la coordenada de las i's como el cambio en la coordenada de las i's con respecto al tiempo. Y lo mismo con la coordenada 3. Es una manera muy conveniente de expresar magnitudes físicas que son vectoriales, que están hechas de componentes en las coordenadas del espacio. La definición de momento es tan fácil como multiplicar la velocidad por la masa. Esto ya lo hemos hablado en las lecciones anteriores. Muy bien. Pero aquí lo crítico en la física newtoniana es pensar que el tiempo, el intervalo del tiempo, el tiempo es un parámetro absoluto. ¿Qué significa eso? Significa que existe fuera del espacio, no contribuye a las distancias entre puntos en el espacio. Por lo tanto, es un parámetro no dinámico, digámoslo así siempre. Sí, es verdad, es como un reloj absoluto que existe siempre fuera, pero no cambia, no proporciona estructura al espacio. De esto ya lo hemos hablado en las lecciones anteriores de la 1 a la 3. Si queréis podéis volver a recordarlo. Pero el tiempo newtoniano es un parámetro absoluto que existe fuera del espacio. Muy bien. Como ya vimos en las lecciones anteriores, la energía de una partícula que se está moviendo en un espacio newtoniano es la energía cinética, que corresponde a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Pues muy bien, fijaos una cosa, fijaos que mv cuadrado es muy parecido a la expresión de momentos, lo que en el momento la velocidad no está al cuadrado, pero podemos hacer una transformación y decir que la energía es igual al momento al cuadrado, que sería la masa al cuadrado por la velocidad al cuadrado, dividido entre 2 y la masa. Si veis, esta expresión de la energía es idéntica a la energía cinética, a masa por velocidad al cuadrado dividido entre 2, pero lo hemos transformado con una relación con el momento. Aquí la energía corresponde justo al momento al cuadrado
y la masa no es más que una constante de proporcionalidad. En la física newtoniana es una constante, una característica intrínseca de la partícula, pero en la física newtoniana realmente no es energía, es una constante de proporcionalidad entre la energía y el momento de la partícula. Esta expresión no solo es válida en física newtoniana, también es válida en física cuántica no relativista, solo que se sustituye el momento por operadores cuánticos, pero equivale a la física newtoniana y a la física clásica cuántica. Además, en la física newtoniana tenemos varios principios de conservación. Aquí tenemos nuestro espacio y la partícula que se mueve. Y hay ciertas cantidades en este sistema físico que se conservan. Son cantidades que se conservan. La primera de ellas, pues hay una conservación de la masa. En la física de Newton, la masa de esta partícula no cambia en su trayectoria. También hay una conservación de la energía en este sistema siempre y cuando no haya fuerzas externas que actúen sobre el sistema. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Donde el cambio de la energía con el cambio en el tiempo es igual a cero. Esto significa que la energía de la partícula aquí y la energía de la partícula aquí es la misma. Hay una conservación de la energía. Y asimismo también tenemos una conservación del momento. No voy a entrar en muchos detalles porque es física clásica, pero es lo mismo. El momento de una partícula o de un sistema de partículas en un tiempo inicial es igual al momento de ese sistema de partículas en un tiempo final. Es una ley de conservación del momento, pero siempre y cuando no haya fuerzas externas. ¿Por qué? Porque el cambio de momento con el tiempo, que no es cero, es la propia definición de fuerza, como ya hemos visto en lecciones anteriores. Bien, pero ahora nos movemos a la física relativista, a la física de la relatividad especial. Y aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el espacio que consideramos ahora tiene 4 dimensiones, 4 coordenadas. La coordenada X como X1, la coordenada Y como X2, la coordenada 3 como XZ y una nueva coordenada temporal X0 que, como ya hemos descrito en previas lecciones, corresponde a la coordenada temporal normal, el tiempo de coordenadas multiplicado por la velocidad de la luz. Es esta coordenada. Y ahora una partícula tiene una posición de 4 coordenadas. Coordenada de las X, Y, Z y la coordenada temporal, como ya hemos visto. ¿Y cuándo se desplaza? La partícula se desplaza en un espacio de 4 dimensiones. Pero fijaos bien. Ahora, la coordenada temporal no es un parámetro absoluto, es un parámetro dinámico. ¿Qué significa que sea un parámetro dinámico? Significa que contribuye de manera directa a la distancia de espacio-tiempo entre dos puntos o entre una trayectoria de una partícula. Esta es la distancia, como ya hemos visto en lecciones anteriores. Os recuerdo que es importante que hayáis seguido el resto de lecciones. Ahora, la coordenada temporal no es una coordenada absoluta que existe fuera del espacio de 3 coordenadas, no. Contribuye con las 3 coordenadas del espacio espacial a un espacio de 4 dimensiones con distancias entre puntos en 4 dimensiones. Por eso es un parámetro que no es absoluto y sí dinámico. ¿Por qué? Porque este tiempo puede cambiar con respecto al resto de coordenadas, puede dilatarse, puede contraerse, pero la distancia entre 2 puntos en un espacio relativista siempre permanece constante, es invariante. Os recuerdo que repaséis las lecciones anteriores. ¿Vale? Entonces, ¿cómo definimos una velocidad relativista? Esto ya lo hemos visto también en las lecciones anteriores, pero creo que es importante recordarlo.
He simplificado ese gráfico de 4 dimensiones poniendo las 4 dimensiones en una sola línea. Podéis imaginar que aquí hay 4 coordenadas, la coordenada temporal X, Y y Z. Lo marco de manera general en notación tensorial como X, como coordenada, con un superíndice contravariante. Si mu es 0 es la temporal, si mu es 1 es X, si es 2 es Y, si es 3 es Z. Y entonces nuestra partícula se nos está moviendo en un espacio de 4 dimensiones. Pero claro, si calculamos una velocidad, ya no podemos calcular esa velocidad con respecto al tiempo de coordenadas normal y corriente. ¿Por qué? Porque el tiempo de coordenadas forma parte de nuestra trayectoria en el espacio de 4 dimensiones. No tiene mucho sentido calcular el cambio del tiempo con el propio tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos velocidades? Si repasáis la lección 2 veréis que podemos definir un tiempo relativista que se llama tiempo propio, y gracias a esta definición de tiempo propio podemos definir lo que se llama velocidad propia de una partícula. Es una velocidad en 4 dimensiones y tiene 4 componentes. El cambio en las coordenadas temporales si mu es 0, el cambio en CT con respecto al tiempo propio, porque ahora el tiempo propio es nuestro tiempo relativista invariante, entre comillas, absoluto. Y podemos estudiar la velocidad propia en el eje de las X, si mu es igual a 1, como el cambio en la posición en el eje de las X con respecto a un intervalo de tiempo propio. Y así sucesivamente. Es un concepto de velocidad que más o menos podríamos entender si asemejamos el tiempo propio a algo parecido pues a un tiempo relativista. De la misma manera que hemos hecho antes, podemos definir un momento relativista propio y los componentes los podemos representar como una P y una mu, aquí que es igual pues a la multiplicación de la masa por la velocidad propia. Por el momento, nada parece que haya cambiado radicalmente. Y os recuerdo que en las lecciones anteriores hemos operado esta expresión para el momento y vemos que el momento relativista lo ponemos con una P mayúscula y una flechita para indicar que es un vector, lo podemos representar como un vector columnar con la masa multiplicando a la velocidad propia del componente temporal de coordenada, por eso ponemos un 0, y el resto de componentes del momento pues corresponden a las velocidades propias en el eje de las X, Y y Z multiplicadas por la masa. Seguimos operando para poder representar estas velocidades propias en función de algo más parecido al momento newtoniano y vimos que esta expresión podemos sacar el factor gamma de Lorentz, os recuerdo que podéis mirar las lecciones anteriores, y ahora el componente temporal del momento relativista es igual a mc multiplicado el factor gamma. El momento en las coordenadas x propio es igual al momento newtoniano en la coordenada x multiplicado por el factor gamma, y así sucesivamente. Pero tenemos una cosa muy curiosa. Podemos entender el concepto de momento en las coordenadas espaciales, en la x, en la y y en la z. Al final es una masa multiplicando una velocidad de una partícula. Pero ¿cómo interpretamos el componente tiempo del momento relativista? Porque es igual a gamma mc. Si os acordáis de la lección anterior, le dimos una explicación más o menos como flecha del tiempo, en la lección 10. Pero ¿realmente hay algo más en este componente que merezca la pena explorar? Bien, para ello vamos a aprovechar uno de los grandes descubrimientos de Einstein, que nos va a iluminar el camino, y también el camino hacia la relatividad general. Esto ya lo hemos tratado en las lecciones anteriores, ¿no? Einstein descubrió que la energía de una partícula relativista es igual a mc²
dividido todo esto, que al final es el factor gamma. Que se escribe gamma para evitar poner raíces cuadradas, etcétera, etcétera. Esta es la energía relativista. Bien, fijaos que este es el componente temporal del momento relativista y es igual a gamma mc. Es muy parecido a la expresión de la energía total relativista, pero le falta un c cuadrado. Bien, operemos. ¿Vale? Se parecen muchísimo. Podemos reescribir el componente temporal como gamma m c cuadrado dividido entre c. Hemos multiplicado y dividido entre c de tal manera que esta expresión sigue siendo la misma que esta. Pero fijaos, ahora en el numerador tenemos gamma masa c cuadrado, que corresponde a la energía total de una partícula relativista dividido entre la velocidad de la luz. Y este es el componente temporal del momento relativista. Es la energía de la partícula. ¿Por qué digo que es la energía de la partícula cuando está dividida entre la velocidad de la luz? Porque la velocidad de la luz es constante. Por lo tanto, esa c es una constante de proporcionalidad. Únicamente es un número. Así que el momento en la coordenada temporal relativista es la energía de la partícula. Así que el 4 vector se llama 4 vector. El vector de momento de 4 componentes relativista es realmente un vector que aúna la energía y el momento. Se le llama vector de energía-momento. Y es este. Este es el vector relativista de momento. Energía entre C, P1, P2 y P3, siendo estos los componentes del momento relativista, pero en las coordenadas espaciales. Así que con esta expresión hemos unificado la energía total de una partícula y su momento en una sola estructura físico-matemática. Fijaos que la definición de momento relativista es muy sencilla. El cambio en cada una de las coordenadas en el espacio de 4 dimensiones con respecto al tiempo propio. Pues al aplicar esa definición hemos obtenido un objeto de 4 componentes que contiene la energía de la partícula y el momento de la partícula en sus coordenadas espaciales. Es frecuente en física relativista y en astrofísica poner que la constante de la velocidad de la luz es igual a 1. Es trabajar en unidades donde la velocidad de la luz es nuestra unidad fundamental de espacio-tiempo. Y esto simplifica mucho las ecuaciones y como es una constante de proporcionalidad, pues no tiene una gran importancia, ¿no? Entonces podemos poner la velocidad de la luz a 1 y dejar que el momento relativista es justo, tiene la energía de la partícula y los componentes del momento de la partícula en sus coordenadas espaciales en unidades donde la velocidad de la luz la hemos fijado en la unidad, en 1. Es bastante normal trabajar en astrofísica en este tipo de unidades. ¿Por qué es tan importante este concepto del vector de momento de 4 componentes como un vector de energía-momento? Bien, pues aquí tenemos nuestra partícula que se mueve en nuestro espacio de 4 dimensiones con respecto al tiempo propio relativista. El vector de momento cumple el principio de conservación de la masa-energía. ¿Por qué? Porque ahora la energía total del componente temporal incluye la energía en masa, como ya vimos en las lecciones anteriores, de la partícula. Y en los componentes de momento, en las coordenadas espaciales X, Y y Z, pues también contienen la masa. Por lo tanto, ese vector implica una conservación de la masa y energía. También implica un principio de conservación del momento. Al final es un vector de momento. Así que la masa, la energía y el momento en las coordenadas espaciales están unificadas en un solo vector y esto nos asegura que el principio de conservación de la energía-momento se cumpla en relatividad utilizando únicamente
una estructura matemática llamada vector de energía y momento. Y lo que es más importante en la relatividad de Einstein, la energía y la masa son lo mismo en relatividad especial. E igual a mc cuadrado, si hacemos que c es igual a 1, e igual a m. La energía y la masa son lo mismo en relatividad especial, son indistinguibles. Lo único que difiere es una constante de proporcionalidad, que es la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cómo se refleja esa conservación de la energía-momento? Vamos a ver exactamente en qué consiste. Si os acordáis, en las lecciones anteriores habíamos definido que el cuadrado del componente temporal de la velocidad propia menos el cuadrado del componente de los componentes de la velocidad propia en los ejes de las x y z al cuadrado es una constante, es igual a c cuadrado. Hay un menos aquí y un más aquí porque estamos moviéndonos en un espacio relativista, en un espacio hiperbólico. No me voy a detener mucho en estos detalles porque la magnitud de un vector en este tipo de espacio tiene esta estructura, eso ya lo iremos viendo conforme lleguemos a la relatividad general, pero por el momento nosotros, a partir de la métrica del espacio relativista, hemos demostrado esta igualdad. Esto implica que la magnitud al cuadrado del vector de velocidad propia de toda partícula relativista siempre es constante e igual a c cuadrado. Esto es una relación fundamental. Da igual cómo se mueva la partícula, da igual que esté de arriba para abajo. Si calculamos la velocidad propia relativista de esa partícula y calculamos su magnitud al cuadrado, siempre va a ser igual a c cuadrado. ¿Por qué? Porque la magnitud de la velocidad relativista es una cantidad invariante. Bien, pues tenemos esta relación, ¿vale? Pues vamos a multiplicarla por la masa al cuadrado y tenemos m cuadrado c cuadrado es igual a m cuadrado por la magnitud de la velocidad propia al cuadrado. Esto, por definición, nos da una relación invariante que para toda la partícula relativista, por definición, como ya he dicho anteriormente, esto de aquí es la magnitud al cuadrado del vector de momento. Esto es el vector de momento. Al cuadrado es la magnitud del vector de energía momento al cuadrado y siempre nos va a dar una relación de m cuadrado c cuadrado invariante. Da igual lo que le pase a la partícula, que si se desintegra, que si se mueve por arriba, que si no se mueve, que si va a velocidad cercanas a la de la luz, que si está parado y calculamos su momento propio, la magnitud al cuadrado de su momento propio siempre va a ser constante e invariante en relatividad. Y va a ser igual a esto. Y esta relación nos asegura los principios de conservación de energía, masa y momento. ¿Qué supone este cambio de concepto, especialmente en que la masa y la energía son realmente equivalentes en relatividad especial? Pues bueno, este es el proceso por el que pasó Einstein. Einstein, para llegar a la teoría de la relatividad general, utilizó varias aproximaciones que le fue llevando hacia lo que es una teoría completa, fantástica y muy novedosa. Y uno de los pequeños pasos fue la consideración de la masa y la energía como equivalentes. Entonces él lo que pensó fue lo siguiente, aunque inicialmente no era exactamente correcto, pero la lógica y el razonamiento es el adecuado. Tenemos, por ejemplo, la Tierra y la Luna y sabemos que la Tierra genera un campo gravitatorio con una aceleración, por ejemplo, frente a un objeto como la Luna. Esta aceleración viene dada por la ecuación de gravitación de Newton, G, la constante de proporcionalidad, la constante de gravitación universal, multiplicada por la masa de la Tierra y dividido por la distancia al cuadrado que los separa. Bien, esta es la aceleración. Bien, pero ahora en relatividad especial, la masa y la energía es lo mismo.
solo difieren en una constante de proporcionalidad, con lo cual, bien, podemos sustituir la masa de la Tierra por su energía total dividido c². Y fijaos, nos queda este tipo de relación. Muy curiosa, ¿verdad? Bien, este tipo de ecuación también le dio la idea a Einstein de que una partícula sin masa, como un fotón, pero que tiene energía, puede inducir un campo gravitatorio. Fijaos aquí, podríamos sustituir esta energía ahora por la constante de Planck y la frecuencia de ese fotón, ponerlo todo aquí y calcular la aceleración de un supuesto campo gravitatorio que generaría este fotón a una determinada distancia. Fijaos que esto está dividido por c² y está multiplicado por la constante de Planck y encima multiplicado por la constante de gravitación. Si os fijáis, es, infinitesimal este tipo de aceleración. Pero también le dio esa idea a Einstein de la posibilidad de que las partículas sin masa también estuvieran sujetas a la gravitación. Muy bien, como están unificados y tenemos que una ecuación parecida a esta, pues de decir, bueno, si tenemos aquí la energía, pero hemos derivado una estructura física que es mucho mejor porque incluye nuestra energía de la partícula, el momento de la partícula y además está de acuerdo con las leyes de conservación de la masa, energía y momento, pues ¿por qué no, en vez de poner la energía aquí, ponemos aquí los componentes del momento propio relativista, del vector de energía-momento, y generar una ecuación de ese estilo, que los componentes de la aceleración sea igual a esta ecuación multiplicadas por un vector de energía-momento como este. Aquellos de vosotros que tengáis nociones de relatividad general veréis que la estructura de esta ecuación va recordando cada vez más a la estructura de las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein. No es casualidad, es un proceso por el que Einstein pasó hasta llegar a derivar esas ecuaciones. Esta ecuación es claramente errónea. Podríamos proponer una ecuación de tipo tensorial de este estilo, ¿no? Ahora serían la energía y el momento los que generan el campo gravitatorio y además nos cumplen los principios fundamentales de conservación, pero hay varios problemas muy graves con esta ecuación. En primer lugar, la aceleración, los componentes de la aceleración están calculados con respecto al tiempo de coordenadas newtoniano. Es una aceleración newtoniana en un espacio de 3 dimensiones. Y aquí es un momento en un espacio de 4 dimensiones. Si veis, los índices no coinciden. Mu va de 0, 1, 2 y 3 y latina va desde 1, 2 hasta 3. Esto no es una ecuación tensorial como Dios manda, no tiene los mismos índices. Además, es eso, el momento de energía, el vector de momento, energía y momento, el vector de estos 4 componentes, está calculado con el tiempo propio, no con el tiempo de coordenadas, donde la propia coordenada temporal t es una variable dinámica. Cuando mu es igual a 0, es el cambio de momento en el componente temporal con respecto al tiempo propio. No hay un equivalente a la aceleración newtoniana con esta coordenada de tipo 0. Esta ecuación realmente necesita una redefinición de la aceleración en base al tiempo propio e incluyendo algo aquí que tenga 4 componentes. La realidad fue al final mucho más compleja y cada paso que tomó Einstein hacia la relatividad general lo vamos a ir tratando en lecciones posteriores, cuando vayamos a hablar sobre relatividad general. Pero quiero que veáis cómo estos nuevos conceptos y redefiniciones de las leyes de conservación o de
la unificación de la energía, masa y momento en un espacio de 4 dimensiones puede hacer que cambiemos radicalmente la concepción de una teoría de la gravitación si intentamos escribirla de una manera tensorial incorporando una construcción que unifica la energía, masa y momento. Bueno, espero que os haya gustado esta presentación. Ha durado algo más de 20 minutos, pero creo que es muy importante. Si os interesan estos temas, os vuelvo a recordar que os podéis suscribir a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima lección.